Bueno, vamos a empezar con el episodio 8 de esta fascinante saga de álgebra lineal en la pandemia. Vamos a hablar de la intersección y suma de subespacios. Básicamente podríamos haber puesto el título de operaciones entre subespacios, porque la idea es ver qué pasa cuando con los subespacios en un espacio vectorial hacemos las mismas operaciones que hacíamos entre conjuntos. Por ejemplo, qué pasa cuando buscamos la intersección y la unión de subespacios. Por las dudas, sin ánimo de que nadie se sienta subestimado, vamos a recordar las definiciones de intersección y unión de conjuntos. ¿Tá? La intersección de dos conjuntos, ¿te acordás? No era otra cosa que el conjunto que estaba formado por los elementos en común que tenían A y B, que son los conjuntos que estamos intersecando aquí. Y la unión de dos conjuntos era otro conjunto que tenía como elementos a los elementos que estaban en A o que estaban en B. O sea, cuando vos tomás cualquier X que está en A unión B, puede cumplir dos condiciones, o estar en A o estar en B. ¿Tá? O para decirlo más simple, A unión B se queda con todos los elementos, los de A y los de B. Entonces, la pregunta, como te decía, es, ¿qué pasa cuando los conjuntos son subespacios? ¿Obtenemos otro subespacio cuando calculamos el conjunto que resulta de intersecar dos subespacios? ¿O si unimos dos subespacios, obtenemos otro subespacio? Entonces, vamos a empezar como siempre por los casos que vos y yo conocemos desde nuestra más tierna infancia. Por ejemplo, supongamos que tomamos dos planos en el espacio, en R3, que son subespacios, o sea que contienen al origen, y los intersecamos. En este gráfico uno sería este plano que pusimos en rojo y el otro plano sería este que pusimos en lila. Obviamente, vos sabés, porque ya lo estudiaste, que estos dos planos que pasan por el origen tienen como conjunto intersección una recta que pasa por el origen. O sea que efectivamente la intersección de estos dos planos que son subespacios en R3 da por resultado otro subespacio en el mismo espacio vectorial, obviamente en R3. Entonces, hay determinadas cuestiones que van a ser muy sencillas de demostrar. Por ejemplo, que si vos tomás dos subespacios en cualquier espacio vectorial B, la intersección siempre te va a dar otro subespacio de ese espacio vectorial. ¿Tá? Entonces, en lo que sigue, siempre S1 y S2 van a representar a subespacios en el espacio vectorial que corresponda. Es muy fácil demostrar que si vos tomás la intersección de dos subespacios, entonces forzosamente lo que obtenés es otro subespacio. Está claro, ¿no es cierto?, que si S1 y S2 son subespacios, el 0 de B va a estar tanto en S1 como en S2, porque los subespacios siempre contienen al elemento nulo del espacio vectorial. Por lo tanto, efectivamente, el 0 de B es un elemento en común entre S1 y S2. Check, entonces, se cumple la primera condición que tenía que cumplir un subespacio, que era contener al elemento nulo del espacio vectorial. Veamos entonces qué pasa si tomamos dos elementos de S1 intersección S2. Si es un subespacio, este conjunto S1 intersección S2 tiene que ser cerrado para la suma. Entonces, bueno, si 1 y U2 son dos elementos en común entre S1 y S2, porque están en la intersección, eso quiere decir, obviamente, que están en S1 y también están en S2. Por lo tanto, si yo sumo U1 más U sub 2, lo que obtengo es otro elemento de S1 porque S1 es un subespacio. Y si sumo U sub 1 más U sub 2, obtengo un elemento de S2 porque S2 es un subespacio. Ah, bueno, entonces, ¿qué pasó? U sub 1 más U sub 2 está en S1 y U sub 1 más U sub 2 también está en S2. O sea que es un elemento en común que tienen S1 y S2. O sea que U sub 1 más U sub 2 está en la intersección. Check, se cumple la segunda condición.
Por último, si tomamos un elemento que está en la intersección, un U que está en S1, intersección U sub 2, entonces, y tomo además cualquier escalar, en K, sea este R o C, no importa, lambda por U forzosamente va a estar en S1. Eso porque S1 es un subespacio. Y lambda por U también va a estar en S2 porque S2 es un subespacio. Bueno, entonces lambda por U pertenece a S1 intersección S2. Y con esto demostramos entonces que la intersección de dos subespacios cumple con las tres condiciones con las que tiene que cumplir cualquier subespacio en un B espacio vectorial. ¿No es cierto? Que está el cero, que es cerrado para la suma y que es cerrado para el producto por escalar. Luego, S1 intersección S2 es un subespacio. Otra cuestión que también es interesante es la siguiente. Cualquier otro subespacio de B que cumpla estar incluido en S1 y en S2, forzosamente está incluido en S1 intersección S2. A veces, hablando en criollo, digamos, se suele decir que S1 intersección S2 es el subespacio más grande que está incluido a la vez en S1 y S2. ¿Tá? Porque cualquier otro que esté con elementos en S1 y en S2, o sea, cualquier otro que contenga elementos que están a la vez en S1 y S2, va a estar incluido en la intersección de S1 con S2. Lo de el conjunto más grande se refiere al más grande en el sentido de la inclusión, ¿no es cierto? Por esto que estamos diciendo. La demostración es inmediata, digamos, porque si vos tenés un T que está incluido en S1 y que a la vez está incluido en S2, entonces para todo X que yo tome en este T, ese X está a la vez en S1 y en S2. Ah, bueno, pero entonces X está en la intersección de S1 y S2. ¿Qué probamos? Tomé un X genérico que está en T y probé que entonces está en la intersección de S1 con S2. Bueno, entonces T está incluido en S1 intersección S2, ¿ok? Entonces, la intersección es el conjunto, el subespacio, digamos, más grande, ¿no? Subespacio, no conjunto cualquiera, más grande, ¿está bien? Que contiene a la vez elementos de S1 y S2. Cualquier otro subespacio que contenga a la vez elementos de S1 intersección S2 está incluido en la intersección de S1 con S2. Bueno, ahora veamos otra cuestión. Vamos a ver qué es lo que pasa con la unión de subespacios. Y acá puede ser que pase algo un poquito más entretenido en el siguiente sentido. Suponete que tomamos S2 y S1, dos rectas que pasen por el origen, porque si estoy en el plano, ¿no es cierto? Digamos, muchas novedades no pueden haber. Entonces digo, fíjate, si yo pienso en la unión de S1 y S2, claramente la unión de S1 y S2 son, como dijimos, el conjunto formado por todos los elementos que están en S1 o están en S2. ¿No es cierto? O sea que gráficamente, ¿qué sería esta especie de cruz roja que hicimos acá? ¿Ah? Valga la asociación. Ahora vos fíjate, si yo tomo cualquier elemento que está en esta unión de conjuntos y ese elemento está en S1, bueno, cuando yo lo multiplico por cualquier escalar, está claro que se va a quedar en S1 este B, porque cuando vos multiplicas un vector por cualquier escalar, a lo sumo se estirará, se irá para el otro lado, o tendrá el mismo sentido, pero se achicará si el escalar es menor que 1, ¿no es cierto? Pero siempre se queda en la recta, porque justamente S1 es una recta que pasa por el origen y es un subespacio. Si tomo otro elemento de esta unión, como por ejemplo un U que está en S2, bueno, forzosamente va a pasar lo mismo. Cuando vos lo multiplicás por un escalar, se va a quedar en esa recta que pasa por el origen. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Si yo, por ejemplo, sumo este U más este B, me voy de esta unión de subespacios que acabamos de dibujar acá. O sea que la unión de subespacios claramente, no lo dije antes, va a incluir al origen, porque los dos subespacios tienen al origen del espacio vectorial. Claramente, si tomo un vector que está en alguno de estos subespacios, se va a quedar en ese subespacio y por lo tanto se va a quedar en la unión,
Pero si yo sumo, ¿no es cierto?, un elemento que está en un subespacio y no está en el otro, con otro que está en ese uno en este caso, bueno, me voy a ir del subespacio. ¿Tá? Me voy a ir de la unión de subespacios. ¿Ok? Entonces acá tenemos una cuestión. La unión de subespacios no da como resultado en general un subespacio. Más aún, podrás demostrarlo como tarea para el hogar, la unión de subespacios solo resulta ser un subespacio cuando un subespacio está incluido en el otro, si no, no. ¿Tá? Entonces tenemos un problema, porque puede ser que vos necesites en tu vida encontrar un subespacio que incluya a la unión de dos subespacios. Y entonces vemos que si simplemente unimos esos subespacios, no nos resulta en un subespacio, en un espacio vectorial. Entonces por eso se define lo que se llama la suma de subespacios. Si S1 y S2 son subespacios de un espacio vectorial, se llama suma de S1 y S2 al conjunto que se escribe como S1 más S2, que está formado por los elementos que justamente pueden escribirse como la suma de un elemento de S1 y un elemento de S2. O sea, son todos los B que podemos escribir como S sub 1 más S sub 2. Con S sub 1 que está en el subespacio S sub 1 y S sub 2 que está en el subespacio S sub 2. Entonces acá yo inventé un conjunto, ¿tá?, que contiene a esas sumas que me faltaban en la unión de subespacios. ¿No es cierto? ¿Te das cuenta? Esta es la idea. Ahora, la idea no termina solamente acá, porque pasa algo todavía más hermoso, como te podrás imaginar. Este conjunto que yo acabo de definir como S1 más S2, sí resulta ser un subespacio cuando S1 y S2 son subespacios. Y eso es lo que notamos, digamos, decimos en estas observaciones. S1 más S2 es un subespacio, ¿está bien? Para probar lo que tengo que hacer, probar que cumple las tres condiciones. Está clarísimo que el 0 de B, el elemento neutro para la suma en el espacio vectorial, se escribe como 0 de B más 0 de B, y ambos están en S1 y S2, ¿no es cierto? Porque tanto S1 como S2 son subespacios. Check, entonces, la primera condición la cumple. Si vos tomás un elemento U sub 1 que esté en este conjunto que hemos dado en llamar S1 más S2, y tomás un U2 que también esté en S1 más S2, ¿qué vas a tener? Tenemos que chequear que si los sumos se quedan en S1 más S2. Pero fíjate, si U sub 1 está en S1 más S2, entonces se escribe, ¿no es cierto?, como la suma de un elemento de S1 más un elemento de S2. Y lo mismo sucede con U sub 2. Se escribirá, para escribirlo de otra manera, como T sub 1 más T sub 2, con T sub 1 en S1 y T sub 2 en S sub 2. Pero entonces cuando lo sumes, ¿no es cierto?, como la suma es asociativa, vamos a poner U sub 1 más U sub 2, es S1 más S2 más T sub 1 más T sub 2. Agrupo los elementos que están en S1 más los elementos que están en S2, los asocio, y entonces voy a tener que U sub 1 más U sub 2 es la suma de un elemento que está en S1, que es S1 más T sub 1, más otro elemento que está en S2, S2 más T sub 2. Bueno, entonces efectivamente, check, pertenece a este conjunto que hemos dado en llamar S1 más S2. Bueno, te dejo como tarea para el hogar demostrar que cumple la tercera condición, o sea que si vos tomás un elemento que esté en este conjunto que definimos como S1 más S2 y lo multiplicás por cualquier escalar, se queda en ese conjunto. O sea que acabamos de definir un conjunto S1 más S2 que no es solamente un conjunto, sino que es un subespacio. ¿Está bien? ¿Qué me gustaría ver? Bueno, me gustaría ver que efectivamente contiene a la unión de subespacios, y me gustaría ver también, obviamente, cómo se construye este subespacio que hemos definido, que es S1 más S2. Entonces, primera cuestión.
cómo construirlo, cómo encontrar este subespacio va a ser algo muy sencillo. Si vos tenés los generadores de S1 y tenés los generadores de S2, S1 más S2 resulta ser el subespacio que está generado por todos los generadores de S1 y los de S2. Obviamente, entre estos generadores puede haber algunos que sean LED, no estamos diciendo que vos así consigas una base, pero si ya tenés los generadores de un subespacio, tenés la mayor parte de la tarea hecha, ¿verdad? Si necesitas encontrar una base, sacarás los que resultan ser LED. Ya vamos a hablar de ese tema. Ahora bien, demostramos esto. Si yo tengo un B que está en S1 más S2, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir simplemente que B se puede escribir como S1 más S2, ¿está bien? Porque esa es la definición que hemos dado del subespacio S1 más S2. Está formada por los elementos que se escriben como la suma de cosas de S1 más cosas de S2. Pero como S1 está generado por B1, BK y S2 está generado por W1 hasta WM, yo sé entonces que tanto S1 como S2 son combinaciones lineales. S1 de los vectores B1 hasta BK y S2 de los vectores W1 hasta WM. Obviamente con estos escalares, alfa 1, alfa K, beta 1, beta M, que estarán en el espacio, el conjunto numérico con el que estamos trabajando. Entonces, si el B genérico que tomamos, que estaba en S1 más S2, se escribe como S1 más S2, es a la vez entonces combinación lineal de todos estos vectores, B1, BK hasta W1, WM. Entonces, ¿qué demostré? Demostré que si yo tomo un B genérico que está en S1 más S2, eso pasa si, solo si B es una combinación lineal de todos estos vectores. Bueno, check, entonces S1 más S2 está generado por todos estos vectores. El conjunto de generadores de S1 más S2 lo puedo encontrar uniendo el conjunto de generadores de S1 con el conjunto de generadores de S2. La otra cuestión es esa que decíamos antes. La unión de los dos subespacios, que no resultaba ser un subespacio, está incluida en esto que hemos definido como la suma de subespacios. Es muy fácil chequearlo, simplemente fíjate que todo elemento de C1 lo podés escribir como un vector de C1 como sí mismo más el 0 de B, que es un elemento de C2, y todo elemento de C2 se puede escribir como el 0 de B más ese mismo elemento que estoy tomando. Por lo tanto, está en la suma porque cumplen, ¿no es cierto?, que se escriben como un elemento de C1 más un elemento de C2. Te dejo para que lo escribas en forma prolija. Ítem D. Todo subespacio que contenga a la unión de subespacios forzosamente incluye también a S1 más S2. O sea, ¿qué estoy diciendo ahora? Que este subespacio que hemos definido como S1 más S2 es el menor subespacio, ¿está bien?, que incluye a la unión de subespacios. ¿Está? El menor subespacio en el sentido de la inclusión, obviamente, no de comparar, no sé, un león con un elefante, ¿está bien? Menor en ese sentido. Cualquier otro subespacio que incluya a S1 unión S2, entonces contiene a S1 más S2. Por eso S1 más S2, muchas veces se suele decir, es el conjunto más chico, el menor subespacio que incluye a la unión. Y la demostración es también bastante directa, ¿no? Si vos tomás un X que está en S1 más S2 y T es cualquier subespacio que incluya a la unión, entonces, como X pertenece a S1 más S2, ese X se puede escribir como un S1 que está en S1 más un S2 que está en S2. Ahora fíjate, como T contiene a S1 unión S2, el elemento S1 que está en S1 pertenece a T y el elemento S2 que estaba en S2 pertenece a T. Pero si T es un subespacio, entonces la suma de estos dos elementos se queda en T, porque si T es subespacio es cerrado para la suma. Ah, bueno, pero entonces S1 más S2
que era igual al X genérico que tomamos, también pertenece a T. Entonces, ¿qué demostramos? Tomamos un X genérico que está en S1 más S2 y demostramos que forzosamente tiene que estar en T cuando T es un subespacio que incluye a la unión. Bueno, listo, entonces S1 más S2 está incluido en T. Check. ¿Está? Bien. Sigamos viaje entonces. Vamos a continuar tomando un ejemplo simple de estos conceptos. O sea, vamos a dar dos subespacios en R4 y tendremos que encontrar la intersección y la suma de estos subespacios. El subespacio S1 es un subespacio de R4 definido por dos ecuaciones. El subespacio S2 es un subespacio de R4 definido por dos generadores. Claramente estos generadores no son múltiplos, son linealmente independientes, así que ya sabemos que la dimensión de S2 va a ser 2, ¿está bien? Y quizás todavía no lo sepamos formalmente, pero como estoy en R4 y este subespacio está definido por dos ecuaciones que son linealmente independientes, S1 también va a tener dimensión 2, pero por eso no te preocupes porque ya lo vamos a averiguar. Entonces, me piden encontrar la intersección y la suma. Empecemos por encontrar la suma porque quiero marcarte una forma de construir la suma usando la intersección que después te va a servir para muchas cosas. Busquemos entonces los elementos en común entre S1 y S2. Yo digo, mira, tengo a un subespacio S1 que está definido por sus ecuaciones y al otro S2 que está definido por sus generadores. Entonces, lo más sencillo en este caso para buscar la intersección de estos subespacios es decir, voy a ver cuando alguna combinación lineal de los generadores de S2 cumple las condiciones que definen a S1, o sea, las ecuaciones que definen a S1. Entonces decimos, bueno, mira, si el X está en S2, se escribirá como una combinación lineal del vector 1, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, 1. Entonces simplemente mostramos explícitamente cuál es la pinta con la que queda un vector que se escribe de esta manera. Nos queda que este vector se escribirá como alfa, 0, alfa más beta y beta, ¿tá? Y quiero ver cuando un vector con estas características, un vector que está en S2, con alfa y beta números reales cualesquiera, cumple las condiciones de C1. Entonces, si cumple las condiciones de C1, tendrá que cumplir la primera ecuación que define a S1 y la segunda ecuación. La primera ecuación que dice que vos para saber si algo está en S1 tenés que tomar la primera coordenada, restarle la segunda y sumarle la cuarta y te tiene que dar 0. Bueno, entonces hagamos eso. Entonces, como te decía, tomamos la primera coordenada de mi vector genérico de S2, que será alfa, le restamos la segunda, que es 0, y le sumamos la cuarta, que es beta. Bueno, entonces queda que alfa más beta tendrá que ser 0. ¿Tá? Y si hago lo mismo con la otra condición que tiene que cumplir para estar en S1, tengo que tomar la segunda coordenada, ¿no es cierto?, que es 0, más la tercera, que es alfa más beta, y ver que esto dé por resultado 0. Entonces, reemplazando en las dos ecuaciones, ¿qué obtenés? Que alfa más beta tiene que ser 0, o sea que beta tiene que ser menos alfa, donde alfa puede tomar, por supuesto, cualquier valor. Entonces queda que un X está en S1 intersección S2 si y solo si tiene la pinta que resulta de poner beta igual a menos alfa en la expresión anterior que teníamos. Entonces me queda que ese X se escribe como alfa por el 1, 0, 0 menos 1. ¿Está? Bien, listo. Entonces S1 intersección S2 es el subespacio de R4 que está generado por este vector 1, 0, 0 menos 1. Obviamente la dimensión de S1 intersección S2 entonces es 1. Ahora bien, fíjate, la otra cosa que tenemos que hacer es encontrar S1 más S2. Nosotros ya sabemos que eso lo podemos hacer simplemente buscando los generadores de S1, buscando los generadores de S2 y creando el sistema generador de S1 más S2 que encuentro cuando junto todos estos generadores. Bien, nosotros en el caso de S1 tenemos a este subespacio definido por sus ecuaciones. Entonces, bueno, tendremos que encontrar sus generadores. Claramente,
¿no es cierto? De la primera ecuación sacás, por ejemplo, que x1 es x2 menos x4 y de la segunda sacás que x3 es menos x2. Entonces, ponés, como siempre, la pinta con la que queda ese elemento genérico que cumple con las dos ecuaciones a la vez. Ponemos x2 menos x4 en la primera coordenada, x2 en la segunda, menos x2 en la tercera y x4 que es x4. Entonces, obviamente, este vector genérico está en S1 cuando x2 y x4 toma cualquier valor real. Bueno, desacoplás este vector, ¿no es cierto? Lo escribís como la suma de algo que solo depende de x2 más otro vector que solo depende de x4 y entonces nos queda que el subespacio S1 está generado por estos otros dos vectores. Que fíjate, como no son múltiplos, claramente son linealmente independientes, la dimensión de S1 es 2, aunque no me lo pregunten, ¿no? Entonces, perdón, vuelvo a la hoja anterior. ¿Qué quiero hacer? Fíjate, yo tengo que juntar todos los generadores de S1 y todos los generadores de S2 y sé que con eso seguro voy a tener un sistema de generadores de S1 más S2. Ahora, como nosotros ya encontramos un vector que estaba en la intersección de estos dos subespacios, claramente yo puedo encontrar una base de S1 que contenga a este vector el 1, 0, 0, menos 1, que en realidad es este mismo que está acá multiplicado por menos, ¿no? Pero si no estuviera explícitamente puesto en la base de S1, de todas maneras yo podría encontrar una base de S1 que lo contuviera. Entonces tengo esta base de S1 formada por 1, 1, menos 1, 0, y este otro vector, el 1, 0, 0, menos 1, que está en la intersección de los dos subespacios. Ahora, lo mismo puedo hacer con S2, ¿no es cierto? Una base de S2 puede ser la que está formada por el 1, 0, 0, menos 1, que es el elemento que genera la intersección, y otro de los generadores de S2 que sea linealmente independiente con este. Para el caso servía cualquiera de los dos, pero bueno, a mí se me antojó elegir este, el 0, 0, 1, 1. Entonces tengo una base de S1 y una base de S2. ¿Está bien? O sea, tengo los generadores de C1 y los generadores de C2. Sé que si junto a todos estos generadores en un conjunto, tengo los generadores de C1 más S2. Pero claramente, ¿no es cierto? Como hay un elemento, el 1, 0, 0, menos 1, que se repite en los dos conjuntos, yo no lo voy a poner dos veces en el sistema de generadores de S1 más S2. Digamos, es claro que voy a poner tres vectores como generadores de S1 más S2, porque no voy a repetir el 1, 0, 0, menos 1 que está en los dos conjuntos cuando explicite la unión de estas dos bases. Entonces, está claro, además, de todas maneras podés chequearlo, pero estos tres vectores son claramente linealmente independientes. ¿No es cierto? Porque fíjate, este primero tiene un 1 en la segunda coordenada, así que nunca lo voy a poder escribir como combinación lineal de los otros dos que tienen un 0 en la segunda coordenada, ¿está bien? Y a la vez lo mismo pasa entre estos dos que van a ser linealmente independientes entre sí. ¿No es cierto? Porque este vector 1, 0, 0, menos 1 no puedo escribirlo como combinación lineal del otro. Bueno, en definitiva, S1 más S2 tiene dimensión 3. ¿Por qué me estoy deteniendo en la dimensión? Porque hay algo que se cumple y que tenés que saber. La dimensión de S1 más S2, yo puedo saberla, ¿está bien? Si sé la dimensión de S1, la dimensión de S2 y la dimensión de la intersección. O sea, la dimensión de S1 más S2 siempre va a ser la dimensión de S1 más la dimensión de S2 menos la dimensión de S1 intersección S2, que es exactamente lo que pasaba acá, ¿no es cierto? O sea, nunca vas a poner directamente la dimensión de S1 más la dimensión de S2 cuando estos conjuntos tienen elementos cuando estos subespacios tienen elementos en común, tienen un subespacio intersección, en este caso de dimensión 1. ¿Está bien? Entonces, esto se cumple para todo par de subespacios, obviamente de dimensión finita, porque estamos partiendo de esa hipótesis. Bien, otra cuestión sería demostrarlo. La demostración te la voy a dejar en el PDF para que vos la veas. La demostración es una copia de lo que hemos hecho en este ejemplo que acabamos de ver.
¿Está bien? No va a tener mayor secreto. Podés mirarlo y creo que vas a entenderlo sin mayor problema, pero no voy a relatarlo para no ocupar más tiempo del video. ¿Está? Entonces, algo que sí vale la pena terminar de ver en este video es cuando se dice que los subespacios, dos subespacios en este caso, están en suma directa. Porque nosotros definimos como S1 más S2 al conjunto de todos los elementos que podían escribirse como un elemento de S1 más un elemento de S2. Pero esta descomposición, digamos, no tiene por qué ser única en principio. Fíjate lo que pasaba, por ejemplo, con el miserable ejemplo que acabamos de ver en R4. Yo podría tomar estos tres vectores que generaban S1 más S2, ¿no es cierto? Y decir, bueno, yo tenía el vector 1, 1, menos 1, 0, 1, 0, 0, menos 1 y 0, 0, 1, 1. Acordate que el que estoy escribiendo en el medio, estaba en la intersección. Entonces, yo podría sumar estos tres elementos y obtengo un vector 2, 1, 0, 0 que claramente está en S1 más S2 y que yo podría escribirlo como la suma de el vector que viene de sumar 1, 1 menos 1, 0 con 1, 0, 0 menos 1, que me da 2, 1 menos 1 menos 1, más ese vector que estaba en S2 pero no en S1. Entonces, el vector 2, 1, 0, 0 lo escribo como el vector 2, 1 menos 1 menos 1 que está en S1, más el 0, 0, 1, 1 que está en S2. Ahora, esta escritura no es única, ¿no es cierto? Porque este vector 1, 0, 0 menos 1 que estaba en la intersección, yo lo podría sumar con el otro vector que está en S2 pero no en S1. Y entonces obtendría que el vector 2, 1, 0, 0 se puede escribir como el 1, 1 menos 1, 0 que está en S1 más el 1, 0, 1, 0 que está en S2. O sea, tengo dos maneras de descomponer a este vector 2, 1, 0, 0 como combinación lineal de un elemento que está en S1 más un elemento que está en S2. ¿Está? No es única la forma de descomponer a este vector como un elemento de S1 más un elemento de S2. Eso pasa en este caso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque S1 y S2 tenían un subespacio en común. ¿Tá? Es bueno ver que a veces eso no sucede. Cuando se cumple que para escribir a cualquier elemento de S1 más S2 la descomposición es única, se dice que los subespacios están en suma directa. Y esta es la definición que te estamos poniendo acá. ¿Está bien? La suma de S1 y S2 es directa, o S1 y S2 están en suma directa, si para cada B que está en S1 más S2, la descomposición resulta única. O sea, existen únicos S1 en el subespacio S1 y S2 en el subespacio S2, tal que B se escribe como S1 más S2. Cuando la suma es directa, se nota con este simbolito de más. S1, el más, digamos, encerrado en un círculo, más S2. Cuando vos veas esta notación, te están diciendo, está bien, que los subespacios están en suma directa. O sea que la descomposición de cada elemento es única. Pero si nos quedamos solamente con esta definición, nos sabe a poco, ¿no es cierto? Porque ¿cómo voy a hacer yo para saber cuándo dos subespacios están en suma directa? Voy a tener que ponerme a escribir a cada vector que esté en S1 más S2 como un elemento de S1 más un elemento de S2 y ver si esa descomposición es única. Bueno, como suele suceder en álgebra lineal, las cosas se resuelven de manera más sencilla, ¿no? Es completamente equivalente decir que S1 y S2 están en suma directa con decir que la intersección de los subespacios es solamente el 0 de B. Por eso acá ponemos S1 y S2 están en suma directa si y solo si S1 intersección S2 son solamente da por resultado el subespacio trivial. ¿Está bien? Bueno, la demostración es sencilla, digamos, vayamos para allá, ¿no es cierto? Para la derecha.
Supongamos que S1 y S2 están en suma directa y veamos entonces que la intersección está formada solamente por el 0 de B. Entonces, ¿qué hacemos? Tomemos un elemento genérico que está en S1 intersección S2. Bueno, si ese elemento B está en S1 intersección S2, quiere decir que está tanto en S1 como en S2, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que ese B se puede escribir como B más el 0 de B, el elemento neutro para la suma, y eso quiere decir que el B se puede descomponer como un B que está en S1 más el 0 de B que está en S2, pero también como está en S2, yo lo podría descomponer como el 0 de B que está en S1, porque S1 es un subespacio, más el B que está en S2. Pero yo estoy partiendo de la hipótesis de que los subespacios están en suma directa. Por lo tanto, la descomposición es única. Por lo tanto, hay un único elemento de C1 y un único elemento de C2 que sirven para escribir a este B. Y entonces de ahí inmediatamente sacamos que B que está en S1 tiene que ser igual al 0 de B que está en S1 en la otra igualdad, y lo mismo para el 0 de B que está en S2 con el B que está en S2. ¿Está bien? Por lo tanto, entonces, efectivamente, cuando los vectores pueden descomponerse en forma única, el único elemento que está en la intersección es el 0 de B, porque entonces B se escribe como 0 de B más 0 de B. ¿Está? Check, entonces, probamos una implicación, que si los subespacios están en suma directa, entonces la intersección es solamente el 0 de B. Bueno, veamos entonces la vuelta. O sea, ahora supongamos que yo sé que los subespacios se intersecan solamente en el 0 de B y quiero ver entonces que están en suma directa. Entonces, ¿qué hago? Tomo un B que está en S1 más S2. Ese B entonces se tiene que escribir como un elemento de S1 al que llamo S1 chica más otro elemento de S2 que llamo S chica sub 2. Y también se podrá escribir como, supongamos, T sub 1 más T sub 2. Si la escritura es única, ¿no es cierto? Si la descomposición es única, yo tendré entonces que demostrar que S1 es igual a T1 y S2 es igual a T2. Bien, ¿qué pasa? Si el B es igual a S sub 1 más S sub 2 y es igual a la vez a T sub 1 más T sub 2, está claro entonces que pasando de miembro voy a tener que S1 menos T sub 1 es igual a T sub 2 menos S sub 2. Pero S sub 1 menos T sub 1 es un elemento de S1, porque obviamente recordemos que, como dijimos antes, siempre que hablamos de los conjuntos S1 y S2, en este caso estamos diciendo que son subespacios, ¿está bien? En este video. Entonces, si S1 está en S1 y S1 chica está en S1 y T1 chica está en S1, su diferencia también lo está, y lo mismo pasa con T sub 2 y S2 con respecto al subespacio S2, T2 menos S sub 2, pertenece a S sub 2. Entonces tengo acá un elemento de S1 que es igual a un elemento de S2. Pero entonces este elemento está en la intersección. Y la hipótesis es que la única cosa que está en la intersección de estos dos subespacios es el 0 de B. Por lo tanto, S1 menos T sub 1 tiene que ser igual al 0 de B y S2 menos T sub 2 tiene que ser igual al 0 de B. De ahí sacas entonces inmediatamente que S1 es igual a T sub 1 y S2 es igual a T sub 2. ¿Está? De ahí entonces sacamos que la forma de escribir a cada elemento de S1 más S2 es única y por lo tanto S1 y S2 están en suma directa. ¿Está? Entonces vale el sí y solo sí. Dos subespacios están en suma directa, sí y solo sí, su intersección es el subespacio nulo. ¿Está? Entonces esto es muy importante porque es una manera muy sencilla de chequear si dos subespacios están en suma directa o no. Le buscas la intersección, si te da el subespacio nulo están en suma directa y si no, no. ¿Está? Quería decir algo más con respecto a esto, que es lo siguiente, ¿no? Podés demostrarlo en base a la demostración que dimos antes sobre la dimensión de S1 más S2, si mirás un poco cómo se demuestra eso. Se puede probar que si B1 es una base de S1 y B2 es una base de S2, la suma de S1 más S2 es directa si y solo si al unir estas dos bases obtengo un conjunto LI que va a resultar ser, obviamente,
una base de la suma de S1 más S2. Bueno, entonces, la otra observación tiene que ver con lo siguiente. Si vos estás en un espacio vectorial de dimensión finita, para todo subespacio siempre vas a poder conseguir otro subespacio de manera tal que S suma directa con W me dé por resultado todo el espacio vectorial. Cuando S es alguno de los dos subespacios triviales, digamos, o bien todo el espacio vectorial B o bien el subespacio nulo, es muy fácil ver que el W queda absolutamente determinado. En un caso, cuando S sea igual a B, será el subespacio nulo, y cuando S sea igual al subespacio nulo, W será todo el espacio vectorial B, respectivamente. ¿No es cierto? Ahora, supongamos que tengo un subespacio que no es ninguno de los triviales, que tenga dimensión mayor o igual que 1 y una dimensión k menor o igual que n-1. Nosotros sabemos entonces que seguro podemos construir una base para este subespacio. Entonces tendré un conjunto formado por B1, BK, K vectores que forman una base, ¿no es cierto?, de ese subespacio. Ahora bien, por todo lo que ya hemos visto, vos sabés que esta base la podés extender a una base de todo el espacio vectorial B. Entonces existirán B sub k más 1 hasta B sub n, tales que el conjunto formado por B1, BK hasta BK más 1, B sub n, ¿no es cierto?, es una base de todo el espacio vectorial B. Bien, entonces, si yo considero el subespacio generado por estos n-k vectores que agregué para tener una base de todo el espacio vectorial B, evidentemente S estará en suma directa con W y eso dará por resultado todo el espacio vectorial B. O sea que efectivamente para todo subespacio, fíjate, yo puedo construir otro subespacio de manera tal de obtener todo el espacio vectorial B cuando hago la suma directa con él. Y por la forma en la que hemos demostrado esto, es por demás obvio que ese subespacio W no es único, porque yo la base puedo extenderla de infinitas maneras. Eso vos lo sabés perfectamente bien. ¿Tá? Entonces vamos a dar con esto una última definición, que es que para un subespacio S incluido en B, un espacio vectorial de dimensión finita, se dice que W es un suplemento de S si S suma directa con W me da todo el espacio vectorial B. Y recordá, por favor, que por lo que hemos visto, este subespacio W no es único. ¿Tá? Entonces, colorín colorado, el episodio 8 por ahora ha terminado.